Vamos a continuar con el desarrollo de los procesos de arranque de viruta, en este caso concretamente los procesos de rectificado. Para introducirnos en este nuevo proceso, lo que vamos a hacer es observar un video que nos va a mostrar distintas operaciones de rectificado en donde vamos a poder apreciar los puntos en común y las diferencias que hay con los procesos de arranque de viruta que vimos en clases anteriores, concretamente el torneado, el fresado, básicamente esos dos. Una de las particularidades del proceso de rectificado es que se trata de un mecanismo de remoción de viruta en donde la cantidad de material que se extrae de la pieza es muy pequeña, en virtud de una capacidad de corte reducida que tiene la muela abrasiva. Ahora estamos viendo un proceso rectificado cilíndrico exterior, en este caso un cilíndrico interior. En los dos, tanto la pieza como la herramienta, lógicamente que son rotativas. Las máquinas para rectificado cilíndrico tienen cierta similitud con los tornos, pero lógicamente, como decíamos que la herramienta es rotativa, ahí es donde tenemos una de las diferencias principales. Otro proceso de rectificado longitudinal. Ahora vamos a hacer el rectificado entre puntas cilíndrico exterior de una pieza de diámetros escalonados. Fíjense el enorme flujo de fluido de corte que se utiliza. Hay mucha temperatura puesta en juego en este proceso porque hay mucha fricción. Quizás es la acción mecánica principal, la fricción en el rectificado. Otro tipo de proceso de rectificado cilíndrico exterior, en donde la pieza está arrastrada mediante un plato de arrastre y tomado en el otro extremo con un punto giratorio. Otro caso de rectificado cilíndrico exterior. En este caso la máquina dispone de un sistema de medición para verificar el diámetro de la pieza y tomar una acción en consecuencia. Entonces, el proceso de rectificado emplea como herramienta de corte lo que denominamos como muela abrasiva, que a grandes rasgos está constituida por dos elementos principales, que son un conjunto de granos abrasivos vinculados entre sí mediante la liga o aglutinante. El proceso de rectificado debe su nombre a que le devuelve la geometría original a las piezas tratadas térmicamente, es decir, las rectifica su forma. ¿Por qué? Porque una pieza sometida a un tratamiento térmico se distorsiona geométricamente en función de la forma, de la manera en que se la introduce en el horno y de la temperatura del tratamiento. ¿Hay más indicadores de necesidad para aplicar un proceso de rectificado? Sí, claramente, ¿no?
y en realidad suele ser una combinación de lo que vamos a mencionar. En algunas ocasiones se lo utiliza como un proceso para generar una superficie de referencia para otras operaciones posteriores. Se lo suele aplicar al mecanizado de materiales templados, materiales muy duros o muy frágiles, para corregir deformaciones geométricas provenientes de tratamientos térmicos o para la obtención de tolerancias reducidas y acabados superficiales muy finos. En relación a la tolerancia de fabricación de una pieza, está lo que en metrología se define como el índice de tolerancia, que se da a través de un valor numérico. Cuanto más pequeño ese valor numérico, más preciso el proceso. Cuanto mayor, y los valores más altos son 16, van de 1 a 16, cuanto mayor, menos preciso es el proceso. Entonces ahí estamos viendo cuál es la relación que hay entre los procesos de fabricación y el índice de tolerancia IT, y concretamente en el caso de operaciones cilíndricas, torneado y rectificado plano, vemos que el mínimo para el torneado está alrededor de un IT6 y para el rectificado cilíndrico de un IT4. También decíamos que con los procesos de rectificado nosotros podemos mejorar la terminación superficial reduciendo la rugosidad. En este caso tenemos una tabla comparativa de valores de rugosidad media aritmética RA en función del proceso, en donde en el caso de un torneado fino tenemos un valor mínimo de 0.8 micrometros para RA y para el rectificado cilíndrico de 0.2 micrómetros para el mismo parámetro de rugosidad. Esta transparencia se relaciona con un concepto muy importante, porque todavía sigue ocurriendo que hay ingenieros que sostienen que la única forma de trabajar un material templado es utilizando el proceso de rectificado. Y ese en realidad es un concepto obsoleto, ya no es más la única opción, definitivamente no la es. Por citar un caso, digamos bastante común, se fresan bloques de materiales templados. Estos bloques suelen ser los bloques de partida con los cuales se fabrican matrices de forja, utilizando fresas de metal duro integral recubiertas con nitruro de titanio y aluminio y fresas con insertos de metal duro recubierto. Asimismo, también se tornean piezas cilíndricas endurecidas. ¿Por qué ha pasado esto? Por la evolución de las máquinas herramientas, por la aparición de placas de nitruro de boro cúbico y de cerámico que han ampliado el campo de mecanizado de los materiales templados. El torneado con insertos puede sustituir en muchos casos al rectificado cilíndrico exterior, alcanzando incluso tolerancias grado IT5. Volviendo al rectificado propiamente dicho, hay unas muelas de nitruro de boro cúbico, borazón, como se lo suele conocer vulgarmente, o superabrasivos, que permiten alcanzar por rectificado cilíndrico tolerancias en IT4. ¿Por qué existe la posibilidad del mecanizado enduro? Bueno, podemos citar varias razones. Por un lado, la mayor rigidez de las máquinas herramientas, así como también los sistemas de fijación de las piezas. Es muy difícil en el torno tomar una pieza templada. Para eso, lo que se utilizan, en vez de
ser platos autocentrantes de 3 mordazas es que los platos tengan mayor cantidad de mordazas, de manera tal de aumentar la fuerza de sujeción. Otra razón es por, como decíamos, la aparición de herramientas de materiales muy duros, metales duros recubiertos, cerámicos, nitruros de boro, y diseños de portaherramientas especialmente adaptados a estos procesos. Asimismo, por la paulatina incorporación y el desarrollo de máquinas con capacidades de corte en alta velocidad, son máquinas que tienen controles numéricos con mayor velocidad de procesamiento, con mayor capacidad para leer bloques hacia adelante, lo que se conoce como la función de look ahead, husillos más potentes, de mayor número de revoluciones, con rodamientos cerámicos, etc. Otra razón es por una necesidad estricta de los usuarios, que cada vez más demandan procesos estables, a los cuales no se los deba controlar en forma casi permanente, como sucede con los procesos de rectificado. Porque la muela, conforme se va utilizando, va cambiando de forma y ese cambio de forma se va a ver reflejado en la pieza que está rectificando. Por eso es un proceso en el cual hay que estarle muy encima. ¿Qué se entiende por mecanizado de alta velocidad? Como se dice en los países de habla hispana, MAV, ¿no? Mecanizado de alta velocidad. Es una técnica de arranque de viruta que en la jerga inglesa se la suele conocer como High Speed Machining, también High Speed Milling, que sería fresado, HSM en ambos casos, o High Speed Cutting, HSC. Es una técnica de mecanizado desarrollada por el alemán Carl Salomon que se basa en el siguiente concepto. Si se mecaniza un material a velocidades de corte muy altas, contrariamente a lo que dice la teoría o incluso la intuición, la temperatura sobre el filo de corte va a descender de forma significativa. Esta idea fue plasmada en los años 1930, en una patente alemana concretamente. Y en razón de la Segunda Guerra Mundial, es la única información que se ha conservado sobre las tareas de Salomon. Solamente un gráfico, que es el que vamos a ver en la próxima transparencia, y de ese gráfico, 2 curvas solamente estaban presentes en la patente de Salomon. Acá tenemos un gráfico de temperatura de viruta en el eje vertical respecto de velocidad de corte en el eje horizontal, en donde las curvas amarilla y roja son las que estaban comprendidas en la patente de Salomon, y las otras, la verde y azul, que corresponden a aleaciones de materiales ferrosos, como fundición de hierro la verde y aceros la azul, fueron agregadas posteriormente. Vemos ahí en la zona izquierda del diagrama una zona pintada de un color celeste grisáceo denominada área de mecanizado convencional. Se refiere a las velocidades de corte. La velocidad de corte máxima de esa zona estará alrededor de los 300 y pico de metros por minuto. Entonces, cuando nosotros analizamos cualquiera de esas curvas, lo que se ve que conforme va aumentando desde cero la velocidad de corte,
la temperatura de corte se va incrementando, casi en forma lineal, hasta que alcanza un valor máximo y luego comienza a descender. Y ese descenso depende del tipo de material a mecanizar, por un lado, y es cada vez más pronunciado conforme iría aumentando la velocidad de corte. Lamentablemente, como les decía, se desconocen los métodos experimentales que utilizó Salomon para poder trazar estos gráficos. Inclusive hay gente que supone que los trazó desde un punto de vista intuitivo, ¿no? Solamente intuitivo. Bien, algunos se preguntarán qué relación hay entre el mecanizado de alta velocidad y la posibilidad de trabajar materiales templados. Bueno, eso está en relación concretamente a los parámetros de corte. En una operación de desbaste convencional, lo que se busca es aumentar todo lo que se pueda el caudal de viruta, y esto se logra combinando una profundidad y un avance altos con una velocidad de corte mediana. Por el contrario, en las operaciones de terminación se trabajan con profundidades de pasada y avances pequeños combinados con una elevada velocidad de corte. ¿Para qué? Para intentar aumentar dentro de lo posible el caudal de viruta, mejorar la terminación y disminuir el tiempo de fabricación. Está claro entonces que las condiciones de corte en un rectificado se asemejan a las operaciones de terminación, ¿sí? ¿Qué sucede en el MAV? Para tratar de relacionar uno con otro. Para que sea posible obtener una disminución de la temperatura sobre el filo de la herramienta, las condiciones de corte deben ser tal de asegurar un proceso que se vuelva prácticamente adiabático. ¿Cómo se puede obtener un proceso de mecanizado prácticamente adiabático? Si la velocidad de corte es muy alta y la profundidad y el avance por diente muy pequeños. De esa manera se alcanza una viruta muy fina y todo el calor se concentra en la viruta. En consecuencia, tanto en el torneado como en el fresado de alta velocidad, se usan condiciones de corte en línea con las del rectificado, es decir, alta velocidad de corte, combinadas con pequeñas profundidades y pequeños avances, por lo que es posible mecanizar materiales de hasta 62 Rockwell C, obteniendo precisiones y rugosidades que permiten reemplazar el rectificado de superficies tanto cilíndricas como planas en materiales endurecidos o materiales templados. Vamos ahora a ver un video de un torneado enduro, hard turning, en donde se aplican las herramientas de nitruro de boro cúbico a piezas que normalmente tienen durezas que están en el orden de los 60 a 62 Rockwell C, cortando en forma continua o incluso también con corte interrumpido. Ahí estamos trabajando a 140 metros por minuto y profundidades de pasada entre 0,2 a 0,4 milímetros. Concretamente es un acero de rodamientos con una dureza del orden de los 62 Rockwell. Es muy interesante comentar también
una particularidad de la máquina que tiene el husillo y en cuyo extremo está el plato que soporta la pieza, está colgando en realidad. Está dispuesto en forma vertical, pero no como en los tornos verticales, sino al revés. ¿Qué se logra con esto? Que la viruta por gravedad va siempre hacia la parte baja de la máquina y de esa manera lo que uno logra es que la viruta no se enriede con la pieza que estamos mecanizando, ¿no es cierto? Aparte, fíjense que la viruta prácticamente da siempre continua porque estas herramientas no suelen tener rompevirutas y aparte por las condiciones de corte que se utilizan en términos de profundidad y avance que son pequeñas, sería muy difícil romper la viruta. Fíjense que estaba haciendo un corte interrumpido, la pieza tenía una ranura en sentido axial. Lo mismo pasa en este torneado que estamos viendo en este caso con un inserto triangular, ¿no? Esta pieza también es una pieza que tiene discontinuidades y independientemente de esas discontinuidades, por eso habla de interrupted cut, independientemente de esas discontinuidades, el inserto puede trabajar perfectamente ese material tan duro sin que el filo de corte sufra ese proceso de forma significativa, ¿no? Otra cosa para comentar es que en muchas ocasiones la viruta, cuando es fina, vieron que toma un color naranja. Ese color naranja es del orden de los 1200 grados centígrados, ¿no? O sea que el filo de la herramienta trabaja realmente muy caliente. Ahí se ve como también la pieza era discontinua, ¿no? Acá estamos con un inserto cuadrado, una corona concretamente, le está haciendo un frenteado, también un corte interrumpido, porque la corona tenía previamente hecha una serie de agujeros sobre ese frente, por eso digamos la viruta al principio es continua, después es discontinua y después vuelve a ser continua. Ahí se ven los agujeros que tenía el frente de la corona. Y ahora trabajando con un inserto redondo concretamente, corte continuo, y bueno, nos van a mostrar qué grado de terminación superficial se puede alcanzar con estas herramientas y este proceso. Ahí están midiendo la rugosidad con un rugosímetro y bueno, el parámetro RA resulta de 0,21, que es el mismo valor que el mínimo que decía la tabla que les mostraba previamente de rugosidad mínima para un rectificado cilíndrico exterior, ¿no? Bueno, acá tenemos dos imágenes de zonas de filo desgastadas de insertos de nitruro de boro cúbico cortando un acero endurecido entre 60 a 62 Rockwell C a 150 metros. La diferencia entre el filo que está más deteriorado con 40 minutos de mecanizado y el que está menos deteriorado con incluso más tiempo, 60 minutos, es el radio de filo. Mientras en el caso de la izquierda fue de 130 micrómetros, en el segundo fue de 35 micrómetros. Recuerden la diferencia entre el radio de filo y el radio de punta del inserto, ¿no? Vamos a ver ahora una operación de fresado enduro.
Acá nos pasa lo mismo, viruta fina, alta temperatura, la viruta alcanza esa coloración anaranjada en función de la temperatura y de la poca masa que tiene. Muy bien. Dada la aparición del mecanizado de alta velocidad, ¿los fabricantes de rectificadoras y de muelas abrasivas tomaron alguna medida para competir o para tratar de contrarrestar al mecanizado de alta velocidad? Sí. Básicamente lo que buscaron fue aumentar la productividad de los procesos y eso basado en tres cuestiones que lógicamente están ligadas entre sí. La primera es tratar de incrementar alguna condición de corte de manera significativa, normalmente la velocidad o la profundidad de pasada. Segundo, el empleo de superabrasivos, que ya les mencioné que hay muelas de nitruro de boro cúbico. Y en tercer lugar, ir mejorando las máquinas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la rigidez y la potencia, ¿no? Entonces, en una operación de rectificado, o la operación de rectificado, utiliza una herramienta abrasiva que, como nosotros decíamos, la designamos como muela abrasiva y el proceso se lleva adelante en una máquina denominada rectificadora. Habitualmente, el rectificado suele ser el último de todos los procesos, posterior al torneado o el fresado, básicamente con la finalidad de mejorar la tolerancia dimensional y el acabado superficial del producto. Vamos ahora a analizar una cuestión que es muy particular para el proceso de rectificado. ¿Qué pasa? A diferencia de las herramientas de corte tradicionales, en donde la geometría de los filos se obtienen por afilado, de algún modo, el fabricante de la muela abrasiva no tiene un mayor control sobre la geometría de los granos abrasivos. Tal es así que, estudiado estadísticamente la geometría de esos granos abrasivos, con lo que uno se encuentra es que suelen tener un ángulo de incidencia nulo, con lo cual hay mucha fricción, y suelen ser con ángulos de ataque negativos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O en qué se traduce esto? Que la energía que yo necesito para el corte va a ser elevada. O sea, para sacar muy poquito material voy a consumir una energía específica alta. ¿Por qué? Por la geometría que tiene la herramienta. Al ser el ángulo de incidencia nulo, va a haber mucha fricción y va a aumentar mucho el esfuerzo radial, que inclusive, a diferencia de lo que pasaba en todos los otros procesos de arranque de viruta, en el rectificado la fuerza radial es la preponderante en magnitud, y el que sus ángulos de ataque sean negativos también van a ayudar a incrementar la energía específica, ¿no es cierto? Entonces, como resultado de esto que estamos comentando, la acción de desprendimiento de la viruta en el rectificado es preponderantemente por abrasión y no por corte. ¿Por qué? Por la geometría de los granos abrasivos. Individual después se traduce a lo colectivo. Ahí tenemos una operación de
de rectificado que tranquilamente se podría parecer a una operación de fresado periférico, por decirlo de algún modo. ¿Cuál es la particularidad en el rectificado? Que cada grano abrasivo va a ser encargado de arrancar una porción muy pequeña del material de la pieza, ¿sí? Y otra particularidad muy importante en el rectificado es el tema de la velocidad de corte. Las velocidades de corte en el rectificado son muy altas, por eso se habla en metros por segundo. Son habituales velocidades de corte de entre 30 a 40 metros por segundo, ¿sí? Esos son entre 1800 a 2400 metros por segundo. Piensen ustedes que en el torneado de un acero, digamos de medio carbono, con un inserto de metal duro recubierto, estaremos trabajando a 300 metros por minuto. Entonces, evidentemente que el rectificado tiene esta particularidad: velocidades de corte muy altas y siempre expresadas en metros por segundo, tradicionalmente expresadas así. En el gráfico de arriba a la derecha está la tensión unitaria de corte en función de la profundidad de pasada. Y entonces, relacionado a los procesos, vemos que el K sub Z o K sub S, como está en el gráfico, depende de la profundidad de pasada. Por eso se habla de una profundidad de corte mínima, se habla de un efecto tamaño o size effect. Cuanto más fino es la cantidad de material que uno pretende remover de una pieza, más alta es la fuerza específica necesaria para producir ese corte, ese desprendimiento. ¿Por qué? Porque el material tiende a deformarse elásticamente, plásticamente, se incrementa la fricción, porque estamos, como les decía, intentando cortar muy cerca del límite de lo que una herramienta tiene capacidad para cortar. Entonces, de aquí que resulta que, por ejemplo, uno se para al lado de una máquina rectificadora, mira el tamaño de los motores que mueven a las muelas abrasivas, lee las placas de los motores y ve que son similares a los de un torno o los de una fresadora, pero sin embargo la cantidad de material que saca una rectificadora es un material muy mínimo, ¿no? Entonces eso a uno le llama la atención, dice, ¿cómo sacando tan poco material la máquina necesita semejante motor? Bueno, son dos las razones: las velocidades de corte involucradas y después el aumento muy significativo, al menos 3 veces normalmente, de las tensiones unitarias de corte, ¿sí? Las tensiones unitarias de corte, que nosotros en general las hemos tomado como constantes, en realidad constantes para un mismo material, porque sabemos que depende de cada material, dependen del proceso de arranque de viruta y dependen de las condiciones del proceso. ¿Qué pasa? Hay una diferencia muy significativa entre un grano y el filo de una herramienta de corte, porque, como ya decíamos antes, el grano no tiene una geometría definida y por esa forma no definida y porque tiene una capacidad de remover muy poquito material, tiene más tendencia a deformar que a cortar. Entonces, si nosotros lo viéramos en un proceso de rectificado periférico, ¿no es cierto?
en donde ahí estamos observando una sección de viruta similar a la que se da en el fresado periférico, en donde tiene una forma de coma que arranca con un espesor nulo y luego va aumentando. ¿Qué pasa? Cuando la muela se encuentra con el inicio de esa sección en forma de coma, en realidad ahí hay una acción de deformación elástica. La muela no puede cortar porque no hay que cortar. Cuando ya está un poco más metido dentro de la sección de coma, en realidad lo que hay es se suele denominar así, ¿no? Como una deformación plástica, un plugin, ¿sí? O sea, los granos de la muela abrasiva, más que cortar, deforman plásticamente. Y en el último sector recién se produce el corte propiamente dicho. Es decir, que la potencia consumida en realidad está constituida de tres términos. De un término debido a la acción de rozamiento, que es el primero, el rubbing, otro a la deformación plástica, que es el plugin, y por último al corte, que es el cutting. Cuanto más pequeña sea la profundidad de pasada, más incidentes van a ser los dos primeros respecto del corte. ¿Qué pasa si nosotros relacionamos la potencia de corte con el caudal de viruta en un proceso de rectificado? Bueno, ahí tenemos la definición de lo que se conoce como la energía específica, ¿no es cierto? ¿En qué se consume esa energía específica? En lo que decíamos antes, en el deslizamiento, en la deformación plástica y en el corte. La proporción relativa entre ellos depende del espesor de viruta. Cuanto mayor sea el espesor de viruta, más proporción de corte, cuanto menor, más proporción de las otras dos. Esta situación se ve en el gráfico que sigue, ¿no? Donde tenemos la curva azul, que es representativa de la energía específica, y está dada en función del espesor de viruta equivalente. Cuando los espesores son muy pequeños, prácticamente toda la energía específica se consume en deformar plásticamente, en rozamiento y en deformar plásticamente al material. O sea, la muela no corta, sino que fricciona, me arruina la superficie. En cambio, a medida que voy aumentando la profundidad de corte y dentro de la capacidad que tiene la muela abrasiva, toda la energía específica la estoy utilizando para cortar, para remover material de la superficie del material que estoy trabajando. Muy bien. Esta transparencia es una muestra de cómo sería el proceso de fabricación de las muelas abrasivas. Entonces, en el paso 1, nosotros tenemos los silos donde se contienen los abrasivos. En el paso 2, se hace la preparación del aglutinante. En el paso 3, en una suerte de máquina mezcladora, se mezclan el aglutinante con el abrasivo. En el paso 4 y en una prensa se le da forma a la muela abrasiva por moldeo y prensado. Luego se le hace un secado para, digamos, extraer la humedad. Seguidamente se le hace el proceso de cocción, que es el que le da la resistencia mecánica final al producto. En el paso 7 se ajusta la precisión de la muela abrasiva y luego se le hace algún ensayo de verificación en el paso 8 para su posterior embalado. Entonces, a modo de resumen,
En el proceso de rectificado podemos alcanzar tolerancias dimensionales IT4 a IT6. Rugosidades RA entre 0,2 a 1,6 micrómetros. Cada grano abrasivo va a remover una cantidad muy pequeña de material de la pieza. Y de esa manera es como yo puedo alcanzar o producir tolerancias muy reducidas. Es en general un proceso de acabado y la más de las veces la última operación que se hace sobre una pieza. Como ya decíamos antes y más de una vez, requiere de mucha atención, porque la muela se va desgastando, va cambiando de forma y todos los cambios que se produzcan en la muela se van a reflejar en la pieza. Y por otro lado, y un concepto muy importante, es que dado que es la última operación, si la hacemos mal, ponemos en riesgo la pieza y todos los trabajos anteriores. Como vimos en los videos, se alcanzan temperaturas de corte muy altas en tiempos de exposición muy cortos, porque la muela gira o trabaja a una velocidad de corte muy elevada, o sea, entre 1000 a 1200 grados centígrados lo normal. Y la última idea, que de algún modo ya la mencioné, que la potencia de corte es entre 2 a 20 veces mayor a un torneado o un fresado que cortasen el mismo volumen de viruta. ¿Sí? Eso tiene dos razones, como lo explicamos: el aumento de la tensión unitaria de corte, por un lado, y la velocidad de corte muy alta por el otro. Bueno, acá hay algunos ejemplos de piezas que tienen partes que están rectificadas. Por ejemplo, ahí tenemos un bloque que tiene una longitud nominal de 50 milímetros que se utilizan, por ejemplo, para controlar un calibre, ¿no es cierto? Es una magnitud de referencia ese bloque. Podemos abajo tener de algún modo una pieza con un proceso de rectificado interior que cuando tiene algunas particularidades se denomina bruñido. El bruñido es un proceso que se suele aplicar a las camisas de cilindros de los motores de combustión interna, que le dan a la superficie bruñida un patrón de rugosidad, tanto en tamaño como en forma, que sirven para alojar el aceite y aumentar la vida útil del motor. Bueno, herramientas de corte, engranajes, sistemas de fijación, etc., ¿no? Los procesos de rectificado se pueden clasificar en dos tipos, según sea la dureza de la pieza a mecanizar, y entonces se habla en verde. En verde es cuando el material no tiene ningún tratamiento para endurecerlo, y entonces lo que se hace normalmente es una superficie de referencia, o en duro después del tratamiento térmico para darle las medidas finales. Y en segundo lugar, la clasificación tiene que ver con la forma de la superficie mecanizada en cilíndricas, que pueden ser externas, pueden ser sin centros o internas, y después en planas, y esas planas se pueden obtener en forma tangencial y frontal, y los procesos de rectificado de perfiles. ¿Cuáles son los componentes de todo proceso de rectificado?
Bueno, ya los hemos mencionado de algún modo. Tenemos la muela abrasiva, que lleva el papel de la herramienta de corte. Tenemos la máquina, denominada rectificadora, ¿no es cierto? Y después tenemos las condiciones de corte, ¿sí? Que habíamos citado una particularidad para la condición de corte en relación a la velocidad de corte, en el sentido de que son velocidades de corte muy altas las que se emplean en este proceso. Respecto de la muela abrasiva, lo que nosotros podemos decir es que la muela abrasiva tiene una geometría, ¿no es cierto? Que esa geometría va a depender de la máquina rectificadora en la cual va a ser utilizada. O sea, normalmente las máquinas rectificadoras están diseñadas para una determinada geometría de muela abrasiva. Las muelas abrasivas, como les decía, sumada a esa geometría, van a tener una designación, y esa designación va a involucrar ciertas variables que ahora vamos a analizar. La primera variable es el tipo de material abrasivo. Entonces tenemos los convencionales, que son el óxido de aluminio, posiblemente el material abrasivo más utilizado para las muelas abrasivas de rectificadoras. Este tipo de abrasivo se utiliza en el rectificado de todas las piezas de acero, y a la designación de la muela se la indica, o para la designación de la muela se la indica con una letra A, cuando el tipo de material abrasivo es de óxido de aluminio. El otro convencional es el carburo de silicio, que se emplea para rectificar carburos metálicos, materiales no ferrosos, fundiciones, y en ese caso le corresponde la letra C. Después están los superabrasivos, que pueden trabajar a condiciones de corte en términos de la velocidad de corte mucho más altas. Y entonces tenemos el nitruro de boro cúbico, que está especialmente formulado para trabajar materiales ferrosos de alta dureza, herramientas de corte y aleaciones termoresistentes, como pueden ser las aleaciones de níquel, y en ese caso le corresponde la letra B. Y por último, el diamante, a cuya muela abrasiva le corresponde la letra D, que se emplea en el rectificado de alta velocidad y precisión de cerámicas y metal duro. Acá tenemos los valores relativos de dureza Knup, que es un tipo de dureza por penetración, en donde vemos que están inclusive vinculados a otros materiales de herramientas. Por ejemplo, ahí hay un acero rápido, ¿no? 740 HK. Es muy parecida a la dureza Vickers. Metales duros, entre 1400 a 1800. El corundum, que es el óxido de aluminio, entre 1850 a 2000. El carburo de silicio, entre 2450 a 3000. El nitruro de boro cúbico, entre 4500 a 5000. Y el diamante, entre 5000 a 7000 Knup. En segundo lugar, después del tipo de material abrasivo, viene el tamaño de grano. El tamaño de grano se identifica mediante un número, que es el tamaño o la cantidad de orificios que tiene un tamiz por pulgada lineal, a través de la cual el abrasivo pasó por ese tamiz. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo, por ejemplo, un tamaño de grano 36, quiere decir que el grano abrasivo de mi muela pasó
a través de una malla de un tamiz que tiene 36 orificios por pulgada lineal. Entonces, a mayor número, abrasivo más fino. Las muelas abrasivas de las máquinas rectificadoras, en el mayor de los casos, se ubican entre tamaños de grano, digamos, 36 hasta 180, 220 aproximadamente. El tamaño de grano es un indicativo del acabado superficial que yo puedo alcanzar. Cuanto más fino el grano, mejor terminación superficial. Por otro lado, está relacionado con la capacidad de desprendimiento de material. Cuanto más fino el material, menos capacidad cortante tiene, lógicamente, ¿no? En tercer lugar tenemos la dureza de la muela, y acá tenemos que decirlo muy claramente, no confundir la dureza de la muela con la dureza del grano abrasivo. La dureza de la muela es un concepto asociado al aglutinante y en alguna medida es un indicativo de la resistencia con que el ligante retiene al grano abrasivo conforme va perdiendo su capacidad cortante, conforme se va desafilando. O sea, una muela muy dura es una muela abrasiva que, habiendo sus granos abrasivos perdido totalmente su capacidad de corte, el grano abrasivo sigue estando en su lugar, sigue en la superficie de la muela. Esta dureza se designa a través de una letra del alfabeto, yendo desde la A hacia la Z, las muy blandas con las letras del inicio, las muy duras con las letras del final. Se dice que una muela blanda es una muela que tiene una capacidad de autoafilado, porque ¿qué pasa? A medida que los granos abrasivos se van desgastando, van perdiendo su capacidad cortante y llega un punto que va aumentando tanto la fuerza específica de corte sobre el grano que la liga la desprende y le da lugar a un grano nuevo, autoafilado. Ahora, ¿cuál es el problema del autoafilado? Que me va a cambiar la forma y me va a cambiar la medida de la muela abrasiva, ¿no es cierto? Entonces, normalmente las máquinas rectificadoras se utilizan durezas medianas, ¿no? No pueden ser muy blandas las muelas. La estructura, también por otro llamado porosidad, es un parámetro que está relacionado con la densidad que tiene la muela. Y la densidad es la cantidad de abrasivo y de aglomerante, la relación entre abrasivo y aglomerante y espacios huecos y vacíos que tiene nuestra muela abrasiva concretamente, ¿no? Se indica a través de un número en donde una estructura muy cerrada le corresponde un valor de 1 y una estructura muy abierta le corresponde un valor de 2. La terminación superficial también depende de la estructura de la muela, porque yo necesito una estructura, digamos, cerrada para poder alcanzar una buena terminación superficial, no solamente un tamaño de grano fino. Por el contrario, yo podría tener una estructura abierta con un tamaño de grano fino y ya la terminación superficial no va a ser tan buena porque los granos están, por decirlo de algún modo y exagerado, más distantes entre ellos, ¿no es cierto? Entonces no me va a quedar tan bien terminada la superficie que estoy rectificando. Algunos conceptos más de lo que estuvimos hablando. La dureza de una muela entonces representa el grado de cohesión con que los granos están vinculados al aglomerante. Es un índice de la resistencia con que el grano abrasivo es retenido. El área de contacto, un concepto muy importante asociado a la productividad del proceso de rectificado. Nos referimos al área de contacto entre la muela y el material a rectificar. A mayor área de contacto, mayor capacidad cortante.
mayor volumen de viruta. Por otra parte, cuanto mayor sea la dureza de la muela, va a aumentar la demanda de potencia. ¿Por qué? Porque se van a incrementar los esfuerzos involucrados. Inclusive, conforme la muela se vaya desgastando, como los granos no se desprenden, el consumo de potencia va a seguir en aumento. Acá tenemos la definición de lo que es el área de contacto. Tanto lo podemos ver en un rectificado tangencial, como se llama la operación que está arriba a la izquierda, o en un comparativo de un rectificado tangencial con el cual se hace una operación de rectificado plano abajo a la izquierda, en donde el área de contacto es la zona que está coloreada, digamos, en celeste, y después abajo a la derecha tenemos un rectificado frontal plano, en donde tenemos una suerte de porción del sector anular de la muela como el área de contacto entre la muela abrasiva y el material que estamos rectificando. Siguiendo con la estructura, o como les decía también algunos autores hablan de porosidad en forma indistinta, en realidad establece una relación entre tres volúmenes, porque si bien nosotros hasta el momento hablamos solamente de abrasivo y aglutinante, todas las muelas tienen huecos, ¿no es cierto? Entonces tenemos tres volúmenes. ¿Sobre qué influye la estructura o porosidad? Bueno, ya lo comentamos, sobre la rugosidad, tal que a mayor porosidad la va a empeorar. Como contrapartida, va a facilitar el acceso del lubricante a la zona de corte, una mayor porosidad, y también va a influir sobre el empastamiento de la muela. O sea, hay materiales que tienden a adherirse a la superficie de la muela y lo suelen hacer mejor todavía si encuentran huecos sobre la superficie de contacto con la muela abrasiva, y entonces a eso nos referimos cuando hablamos del empastamiento. Acá tenemos, digamos, tres modelos en cuanto a la porosidad. Lo que es gris es el grano abrasivo, lo que es negro son los huecos o los poros, y el blanco es el bond, es el material aglutinante o la liga. En una estructura abierta, como la de la izquierda, tenemos una proporción importante de poros. En cambio, hacia la derecha, fíjense que todas más o menos tienen el mismo tamaño de grano abrasivo. En la de la derecha tenemos una estructura mucho más densa, ¿no es cierto? Porque hay menos huecos en el volumen total de la muela abrasiva. Entonces teníamos la forma de la muela abrasiva, luego tenemos el tipo de abrasivo, luego hablamos del tamaño de grano, luego hablamos de la dureza, seguidamente de la estructura porosidad. El último parámetro es el material de unión o el aglomerante. Sus funciones son básicamente evitar que se pierdan los granos afilados, en algunos casos permitir la liberación de los granos desafilados, transmitir las fuerzas entre el grano y el husillo, lógicamente, y ayudar a la disipación del calor generado durante el proceso. El más utilizado es el que se llama vítreo o vitrificado, al cual le corresponde la letra B corta, y para los superabrasivos se suelen utilizar ligas metálicas, M. Entonces abajo tenemos allí una designación típica de una muela abrasiva. A quiere decir óxido de aluminio, tamaño de grano 60, una dureza intermedia,
una estructura también intermedia y un aglutinante vitrificado. Como hablábamos durante la presentación, las muelas se desgastan, ¿no es cierto? Pero claro, es muy importante para un buen funcionamiento, desempeño del proceso, que en realidad la muela logre su cometido, que es remover material del material que está trabajando. Por eso se relacionan ambos volúmenes. En ese gráfico, que tiene la típica forma de toda curva de desgaste, tenemos una relación entre el volumen de la muela desgastada y el volumen de material de pieza rectificada. Evidentemente, lo que nos interesa es que el volumen de material de pieza rectificado sea lo más alto posible con un pequeño volumen de muela desgastado, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajan los fabricantes de las muelas abrasivas y también los procesistas de rectificado para optimizar un proceso de rectificado en función de la selección de la muela más adecuada, ¿no? Hay un parámetro que se define para la medida del desgaste que se conoce como la razón de rectificado, que relaciona concretamente el volumen de material de pieza rectificado respecto del volumen de muela desgastada. Bien, ¿qué hago yo con esas variables que mencioné? El tipo de abrasivo, el tamaño de grano, la dureza, la estructura, la liga vitrificada. Cuando yo vaya a comprar una muela, voy a armar un collage y le voy a decir al proveedor de muelas abrasivas, dame tal tipo de muela. No, los proveedores de muelas abrasivas en sus catálogos nos van a sugerir muelas abrasivas con un determinado código para realizar un tipo de rectificado sobre determinado tipo de material. Y entonces nos van a presentar tablas como la que estamos viendo en este momento. Por ejemplo, para rectificado cilíndrico exterior, la primera fila dice si el material fuera un acero sin templar, le recomendamos una muela de óxido de aluminio, tamaño de grano 46, dureza mediana M, de una porosidad 7, que está del medio hacia las abiertas, y una liga vitrificada. O sea, de esa manera es como nosotros tendríamos que hacer la selección de nuestra muela abrasiva. Bien, nos habíamos concentrado en la herramienta, ahora vamos sobre las máquinas rectificadoras, en este caso las cilíndricas. Ahí tenemos las más importantes. Arriba, a la izquierda, la rectificadora cilíndrica de exteriores. Fíjense que se parece a una máquina que estuviera haciendo un torneado longitudinal, lo único que lógicamente tenemos un cabezal con una herramienta rotativa que es la que hace el proceso de cilindrado. La que está arriba a la derecha es una rectificadora cilíndrica de interiores que también se puede parecer a un torno en el cual el cabezal de rectificado estaría ubicado en la contrapunta, digamos, por decirlo de algún modo, y la máquina que está abajo es la más particular de todas, que se denomina máquina rectificadora sin centros. Bien, las rectificadoras cilíndricas de exteriores, lo más común es que se la trabaje entre lo que se llama un plato de arrastre, o los españoles suelen decir perro de arrastre, y un punto, ¿no es cierto? Y en las rectificadoras cilíndricas de interiores, evidentemente que para trabajar en un interior vamos a utilizar una muela de pequeño diámetro, y para alcanzar una velocidad de corte de 40 metros por segundo, ese usillo va a tener que girar a muy altas RPM.
Vamos a tener una muela trabajando en voladizo para poder acceder a la profundidad del orificio y va a haber una dificultad importante para el suministro del fluido de corte, evidentemente, ¿no es cierto? Particularmente sobre el rectificado cilíndrico sin centro, que posiblemente es el más desconocido, el más difícil de ver en la industria, que en inglés se lo llama centerless, se utiliza para barras esbeltas, es decir, piezas que son largas y de pequeño diámetro. ¿Por qué? Porque si fueran rectificadas en una máquina rectificadora cilíndrica exterior entre puntas, como ustedes saben que hay una fuerza radial muy importante en el rectificado, la muela en realidad no cortaría al material, sino lo que haría es flexionarlo, con las consecuencias que eso tendría sobre el proceso, ¿no es cierto? El rectificado sin centro también se aplica a piezas muy pequeñas que son prácticamente inmanejables para una máquina rectificadora cilíndrica de exteriores. Y bueno, este proceso sin centros, si bien es menos preciso que el cilíndrico convencional, y que bueno, no puede ser aplicado a piezas con varios escalonamientos, tiene la particularidad que es rápido, sencillo y que incluso se puede aplicar sobre tubos. La máquina está constituida básicamente por una muela abrasiva, una rueda de arrastre que es la que le provee el movimiento de rotación al material, y el material está soportado con una regla de material templado que está ubicada por debajo del mismo y que hace las veces de sostén. Para que la pieza pueda tener un movimiento de avance, en realidad, vistas de arriba, entre la muela abrasiva y la rueda de arrastre, hay una ligera inclinación de uno respecto de la otra, de entre 1 a 3 grados entre los ejes de ambas muelas, para poder producir este proceso de rectificado sin centros, que particularmente en este caso se llama a través. Otra variante que hay del rectificado sin centros es el que se denomina plongué, en el cual la muela abrasiva trabaja sobre el material en sentido radial y no en forma longitudinal como es el a través que mencionábamos antes. En este caso particular del plongué, la muela suele ser más ancha que el sector a rectificar y lógicamente entonces es un proceso rápido y económico. También este rectificado plongué permite el rectificado de perfiles usando una muela de forma, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos viendo ahí abajo a la derecha los 3 componentes o los 4 componentes de una rectificadora sin centros. A la derecha de la imagen tenemos la muela rectificadora en azul. A la izquierda, en marrón, la rueda de arrastre, el material cilíndrico que estamos trabajando en nuestra máquina y abajo la regla soporte, que lo que hace es mantener la posición del eje de la pieza que estamos rectificando respecto de los ejes de la muela rectificadora y de la rueda de arrastre. Para que nos quede más claro todavía, vamos a ver un video en donde, bueno, ahí tenemos la muela abrasiva a la izquierda, tenemos la rueda de arrastre a la derecha y, bueno, lógicamente que el soporte está, la regla soporte está tapada, bueno, ahí la estamos empezando a ver, ¿no? Estaba tapada por el material que se estaba procesando.
Muy bien. Esas eran las rectificadoras cilíndricas. Respecto de las rectificadoras planas, tenemos de dos tipos. La máquina que está a la izquierda, la rectificadora tangencial, que se parece el proceso a un fresado periférico, y después a la derecha tenemos la rectificadora frontal plana, que el proceso se parece a un fresado frontal. Vamos a ver un video correspondiente a una máquina rectificadora tangencial. Bueno, ahora nos están mostrando a la máquina trabajando en vacío, la regulación en altura concretamente. Ahí nos están mostrando el movimiento automático longitudinal de la máquina, ¿no? Y luego vamos a poder observar a la máquina trabajando. Ahí, por ejemplo, se está haciendo el rectificado. No sé si es... Sí, de una tapa de cilindros, ¿no? Ahí estamos trabajando un block de motor ya con otras dimensiones, otra altura. Muy bien. Entonces, nosotros decíamos que con el uso la muela abrasiva va perdiendo su forma. ¿Cómo se hace para devolver la forma a la forma original? No la medida original, la medida va a ser menor, lógicamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para devolverle la forma a nuestra muela abrasiva? Se hace uso de una operación que se llama diamantado. Mediante el diamantado, lo que se hace es pasar sobre la superficie de la muela un diamante, que puede ser natural o puede ser artificial, y ese diamante lo que hace es eliminar los granos abrasivos que perdieron su capacidad cortante. El diamantador puede remover desde algunos centésimos hasta décimos de milímetro. Mediante el diamantado le damos forma a la muela CNC y en el caso de tratarse de una rectificadora CNC, el diamantado va a informar la posición real de la superficie de la muela al control de la máquina herramienta. Acá tenemos distintos formatos de diamantadores, formatos comerciales lógicamente. Y ahora vamos a ver un video de un proceso de diamantado en el cual se perfila una muela que era una muela cilíndrica. Perdón, ¿eh? Bueno, ahí lo que está haciendo o lo que va a ir haciendo es armando un poco la geometría que él quiere obtener sobre el perfil de la muela abrasiva. Ahí le está dando un radio de empalme. Y bueno,
Ahí el diamante va a empezar a trabajar para perfilar la muela abrasiva, como les decía, ¿no? Y va a ir generando la conicidad en uno de los lados de la muela. Ahí le hizo la terminación, ¿no es cierto? Ahora va a ir a trabajar del otro lado. De nuevo la pasada de terminación. Ahí está estableciendo las condiciones de un ciclo fijo para el proceso de rectificado. En un formato de programación totalmente interactivo con el control de la máquina, ¿no es cierto? Y bueno, ahí nuestra muela diamantada va a ir generando el perfil sobre una pieza ferrosa porque está soportada, digamos, con un sistema de fijación magnético, ¿no? Muy bien. La muela abrasiva, la máquina rectificadora, por último las condiciones de corte. La mayoría de las cosas ya las dijimos. Sabemos que el rectificado es un proceso de acabado en el cual los granos abrasivos poseen una capacidad de corte muy pero muy reducida y cuanto más pequeño el grano abrasivo, más todavía. Que dada la elevada dureza de los materiales abrasivos que arrancan alrededor de los 2000 Vickers o 2000 Knup para el caso del óxido de aluminio, la velocidad de corte de la muela suele ser muy elevada y se ubica habitualmente entre 30 a 40 metros por segundo, valores que están muy por encima de los procesos tradicionales de arranque de viruta. En relación a las profundidades de pasada, en la inmensa mayoría de los casos los valores se ubican en el entorno o en el rango del centésimo al décimo de milímetro, y los avances se regulan como una fracción del ancho de la muela. Cuanto mejor sea el acabado que querramos obtener, menor fracción de ancho de muela a emplear en el avance. Entonces, bueno, acá en función del material a mecanizar y del tipo de operación, que yo lo pondría desbaste entre comillas, ¿no? Porque bueno, fíjense que para el rectificado de un acero estamos hablando de un desbaste de hasta 6 centésimos de milímetro, ¿no? Es una manera de segmentar las operaciones. Ahí tenemos valores recomendados de operaciones de profundidades de pasada para distintos materiales en condiciones de rectificado cilíndrico de desbaste y determinación. Después, como al principio de la clase decíamos que las piezas
cuando se las va a someter a un tratamiento térmico se van a deformar, sabemos que se deforman, y que le vamos a devolver la forma original por rectificado, evidentemente que nuestra pieza va a tener que tener un sobrematerial, porque si no, cuando le hagamos el rectificado, no vamos a tener material para sacar. Ese sobrematerial, esa sobremedida, depende del tamaño de la pieza. Concretamente, si fuera una pieza cilíndrica, de la relación diámetro y longitud. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá nos está diciendo que en el caso de una pieza de 20 milímetros de diámetro y 100 de largo, tendríamos que proveerle de una sobremedida de 0,22. Esta es una tabla con valores recomendados de sobremedidas para piezas que van a ser rectificadas en forma cilíndrica en función del tamaño de la pieza. Piezas más grandes, cuando les hago el tratamiento térmico, se deforman más. Necesito más sobrematerial. Bueno, lo último que nos está quedando por referir es a los métodos de sujeción de las piezas, que son parecidos a los de otras máquinas herramientas. Tal es así que en el caso de los rectificados cilíndricos se utilizan platos y lunetas, se trabajan las piezas entre puntas, se trabajan las piezas tomadas en boquilla, y en el caso de piezas que no son de revolución, en escuadra sobre platos de 4 mordazas. En el caso de las rectificadoras planas, es común el uso de morsas y también las mesas magnéticas, como veíamos en el video anterior en el caso de piezas de materiales ferrosos. Y para ser rectificados en ángulo se emplean las mesas de seno o mesas inclinables. Entonces, acá a la izquierda tenemos una rectificadora cilíndrica de exterior en donde la pieza está sujetada en un plato. En el caso de la derecha la tenemos sujeta entre plato y luneta y en realidad se le está haciendo un rectificado cilíndrico interior. En el de la izquierda tenemos una fijación entre plato de arrastre y punto, en la del medio en boquilla y la tercera, que es la de la derecha, como es una pieza que no es de revolución, a la cual hay que hacerle un rectificado cilíndrico interior, se la toma con una escuadra y se la monta en un plato de 4 mordazas. En el caso de las rectificadoras cilíndricas, acá tenemos una morsa o las mesas magnéticas, como comentábamos, que realmente es un método muy práctico porque deja liberado toda la superficie de la pieza a mecanizar. Acá tenemos las mesas de seno, que con las mesas de seno, fijada la mesa a la mesa de la máquina y la pieza a la mesa de seno, podemos generar una superficie en ángulo respecto de la base. Entonces, hemos completado nuestra presentación de rectificado.